Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, a continuación vamos con la segunda sesión de esta nueva serie sobre la filiación divina. Hoy hablaremos de la experiencia de la filiación divina en San José María en 1931, para que saquemos enseñanzas a ver cómo hacemos nosotros también para vivir una experiencia, o al menos empezarla, porque eso pues es un proceso, eso no es de un momento, aparte de eso también es una gracia. Siguiendo con el texto que les había mencionado, de vida cotidiana y santidad en las enseñanzas de San José María en su capítulo 7, hablaremos pues de esta vivencia. La enseñanza de San José María sobre el sentido de la filiación divina en la vida espiritual no es el resultado de una especulación teológica, fue un regalo de Dios. Se formó en su alma a partir de una intensa vivencia interior, sobrevenida en diversos momentos de septiembre y octubre de 1931, cuando se afanaba por sacar adelante la empresa sobrenatural que Dios le había confiado y que superaba totalmente sus fuerzas. Dios va proveyendo todo, y esta vivencia interior que quiso que él tuviera era parte importante del espíritu que quería que difundiera, que era recordarle a todo el mundo su llamada a la santidad y en especial la santificación del trabajo, convertir el trabajo y la vida y las actividades de la vida cotidiana en oración. Y eso superaba obviamente todas las fuerzas, porque esto es un proyecto divino, no humano. Diversas anotaciones de sus apuntes íntimos muestran que en esos meses se posesionó de todo su ser la gozosa claridad de saberse hijo de Dios. Se posesionó de todo su ser la gozosa claridad de saberse hijo de Dios. Eso es un regalo. Dios se lo dio, pero con el objetivo de que lo replicara. Nosotros también podemos pedirle esa gracia, de que se posesione de todo nuestro ser esa tranquilidad. Soy hijo de Dios, soy otro Cristo, soy el mismo Cristo, estoy dentro de la Trinidad. El 22 de septiembre de 1931 escribe: estuve considerando las bondades de Dios conmigo y lleno de gozo interior hubiera gritado por la calle para que todo el mundo se enterara de mi agradecimiento filial. Padre, Padre. Y si no gritando por lo bajo, anduve llamándole así Padre, muchas veces seguro de agradarle. Claro, ¿qué empezó a sentir él? Que como Cristo llamaba Abba Padre, a Dios Padre, esa misma fuerza, por gracia, por inspiración del Espíritu, lo llamaba a él también llamar a Dios Padre, Abba Padre. Y él se dio cuenta de que eso era una gracia. Y esa vivencia también la podemos tener nosotros, porque eso trae unas implicaciones muy fuertes. Eso es saber que soy otro Cristo, el mismo Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Pues el Hijo de Dios hecho carne. Y ya la cosa va cogiendo otros tenores. O sea, yo soy un predilecto de Dios. Ahí empieza a cobrar fuerza de que todos somos pensados por Dios desde la eternidad. Siempre hemos estado en la mente de Dios. Y muchas cosas. Sigamos aquí la narración. La irrupción de luz en su alma venía a iluminar un misterio ya conocido y creído. Claro, pues claro, eso está en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición. Hasta ese momento, San José María sabía que era hijo de Dios. Ahora lo comienza a sentir, lo percibe de un modo nuevo cargado de consecuencias. En las semanas sucesivas se prolongará ese clima interior. El sentido de la filiación divina irá calando en su alma bajo el efecto de una lluvia de gracias que le sorprenden en las circunstancias más diversas. Lluvia de gracias, regalos de Dios. La que recibió el 16 de octubre quedará fijada en su alma como uno de los momentos de oración más intensos de su vida. Al final de la jornada anota lo ocurrido. Día de Santa Eduviges, 16 de octubre de 1931. Quise hacer oración después de la misa en la quietud de mi iglesia. No lo conseguí. En Atocha, estamos en Madrid, compré un periódico, el ABC, y tomé un tranvía. A estas horas, al escribir esto, no he podido leer más que un párrafo del diario.
Sentía fluir la oración de afectos, copiosa y ardiente. Así estuve en el tranvía y hasta mi casa. O sea, Dios tomó posesión de esa alma de una manera especial, fue una gracia, donde él cada vez más en esos meses sentía y se daba cuenta de que era hijo de Dios, de que era Cristo. Y eso le da una tranquilidad. El contenido de aquella oración era el misterio de la filiación divina adoptiva, como explicará más tarde. Explica. La oración más subida la tuve yendo en un tranvía y a continuación vagando por las calles de Madrid contemplando esa maravillosa realidad. Dios es mi Padre. Sé que sin poderlo evitar repetía Abba Pater. Claro, empezó a darse cuenta, soy Cristo. Me llena Dios de una fuerza que me lleva a decirle Abba Padre. Qué maravilla. Y si soy hijo, imagínense. O sea que tengo una unión con Dios muy profunda. El hecho de encontrarse en la calle y en un tranvía encerraba para él un claro significado. La calle no impide nuestro diálogo contemplativo. El bullicio del mundo es para nosotros lugar de oración. ¿Eso qué significa? Pues que hacer deporte, trabajar, barrer, todo puede convertirse en oración. Porque eso, el Hijo de Dios hecho hombre ha hecho eso. Ha tenido una vida normal en una casa con un papá y con la Virgen María, con sus amigos, trabajando como un artesano, y que eso es lo que hacemos miles de millones de personas en el mundo. Y todo eso lo podemos convertir en oración. Era una manifestación práctica de que el sentido de la filiación divina formaba parte esencial del espíritu de contemplación en medio del mundo que le había hecho ver. Dios le quería mostrar ese espíritu para que se lo mostrara a la iglesia y a la humanidad, de cómo uno puede también santificarse en la vida corriente. El fin de esta nueva intervención divina, no cabía duda de que era el Señor quien obraba, era llevarle a comprender que la base de la contemplación de la vida ordinaria, el fundamento de la transformación del trabajo y de todos los quehaceres seculares en oración había de ser el sentido de la filiación divina. Así, porque primero viene el ser y después del hacer. Soy hijo de Dios y luego actúo como hijo de Dios. Pero dejemos el análisis de esta enseñanza para más adelante y fijémonos en los hechos de 1931. La teología espiritual dispone de un concepto que engloba sucesos de este género en la vida de los santos, experiencia. Aunque San José María no emplea este término cuando se refiere a esos momentos, tampoco los define de ningún otro modo. Se limita a narrar lo acontecido. Los detalles que ofrece inducen a pensar que es el más adecuado para designarlos. Experiencia es, en general, el conocimiento de una realidad particular o individual mediante un cierto contacto inmediato sin necesidad de un proceso discursivo. O sea, sentir a Cristo en el alma. Y por eso, con esas facultades elevadas, poder amar al Padre. Eso fue lo que él empezó a sentir. Puede ser sensible si procede de los sentidos corporales o espiritual. Cuando la experiencia espiritual se refiere al misterio de la participación sobrenatural del cristiano en la vida de la Santísima Trinidad por medio de Cristo, con Él y en Él, se habla de experiencia mística. Esa unión con Dios, participación sobrenatural, es algo misterioso, en la vida de Dios, de la Trinidad, por medio de Cristo, con Él y en Él, experiencia mística. Por eso lo repetí como para que lo vamos pensando mejor. San Buenaventura se refiere a un cierto conocimiento experimental de Dios, que no es de tipo especulativo, ni tiene necesidad de discurso racional o de imágenes. Santo Tomás lo califica como afectivo o experimental. Afectivo no tanto porque suscita el amor, sino porque tiene lugar en el amor, es decir, por medio del amor que pone en contacto inmediato con Dios. Por eso lo denomina también experimental. En nuestro caso, esta experiencia de San José María es un acto muy semejante a la contemplación de Dios.
de la que ya hemos hablado en otros capítulos, aunque no se reduce a ella. Incluye la contemplación infusa. Estuve contemplando con luces que no eran mías esta asombrosa realidad. Pero deja además un recuerdo indeleble, quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse más, lo que pertenece a la noción de experiencia. Mira, lo que queremos con estas sesiones es que tú también vivas esta experiencia. Pedirle a Dios la gracia de tú, después de leer las escrituras, en qué consiste la filiación divina adoptiva, pues le pidas que te ayude a sentirla más profundamente en tu corazón, que empieces a saber qué es eso para ti. Porque como decíamos en la primera sesión, desconocer quién es uno es desconocer lo más profundo de la persona, de uno mismo. Entonces, ¿y quién soy yo? Hijo de Dios. Y que es algo que debe fundamentar toda nuestra vida, todo lo que hacemos, cómo enfocamos la vida y todo. Porque es que somos, o sea, no es que vamos a ser, somos hijos de Dios, como dice Juan en una de sus cartas. Es también propio de una experiencia que la realidad conocida, experimentada, sea una verdad singular y concreta, no abstracta y universal. Como se ve en los textos de San José María, lo que contempló y quedó grabado en su alma fue ante todo su filiación divina adoptiva, no una doctrina general, que es lo que te animo yo. Haz tu experiencia de ser hijo de Dios, de saberte hijo y sentirte hijo. Y si eso como escapa de nuestras fuerzas, pidámoselo al Espíritu Santo. Pero hay que coger la Escritura, hay que coger las experiencias de los santos, hay que coger el magisterio de la Iglesia, entender que la filiación divina es la participación a través de Cristo en el misterio de la Trinidad, como hijo. Por eso Cristo es el puente para ingresar a la Trinidad, el pontífice, pontifex. Me uno a Él, que me da unas capacidades que me hacen ver, amar y adorar al Padre en el Espíritu Santo, en una felicidad sin cuento. Después lo que contempló y quedó grabado en su alma fue ante todo su filiación divina adoptiva, no una doctrina general, repetimos. Entonces te animo a que busques esa misma experiencia tuya. Después lo que experimentó en esos momentos le llevará a descubrir la riqueza de la filiación divina, tal como se nos presenta en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y será la conciencia de esta verdad, o sea, saber que soy hijo de Dios, ser consciente de eso, porque mucha gente es hija de Dios y puede que no lo sepa o puede que no lo sea, pero que ya está, y todos estamos llamados a hacerlo. Es lo que Él propondrá como fundamento de la vida cristiana. Yo soy hijo de Dios, soy. Otro elemento de la noción de experiencia espiritual que se advierte en los diversos relatos de San José María es la implicación de toda su persona, incluida la esfera sensible. Se desprende, por ejemplo, de un texto que ya hemos anticipado algunas frases referido a los hechos del 16 de octubre de 1931, que dice San José María. Probablemente hice aquella oración en voz alta, en la calle. Y anduve por las calles de Madrid quizá una hora, quizá dos, no lo puedo decir. El tiempo se pasó sin sentirlo. Me debieron tomar por loco. Estuve contemplando con luces que no eran mías esa asombrosa verdad, que quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse más. Eso dijo San José María y quería subrayar. Contemplando con luces que no eran mías esa asombrosa verdad. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé las luces de Él para poder contemplar esa asombrosa realidad, que soy hijo de Dios. Y no apagarse más, eso me tiene que fundamentar lo que hago. Toda mi vida la tengo ya que proyectar, porque yo qué debo hacer cada vez más hijo de Dios y mejor hijo de Dios. ¿Y cómo? Cristo, identificándome con Cristo, que Cristo es el modelo pleno, tiene la gracia plena, como Dios y como hombre tiene la gracia plena, pues como Dios es Dios, pero Él es el que nos da todo ese acceso a esa felicidad infinita, que eso lo iremos descubriendo un poco con la ayuda del Espíritu. Cabe que
preguntarse qué significado tienen esas manifestaciones sensibles, como el no saber si hablaba en voz alta o el perder la conciencia del tiempo. Se podría pensar que no son más que el efecto de un estado del alma que revela en el cuerpo la intensidad de la conmoción interior. Claro, es una verdad fuerte. ¿Quién eres tú? Una revelación de Dios a ti. Y San José María eso era lo que estaba sintiendo. Y claro, como él quería que abriera un camino de santidad dentro de los muchos que hay, pues claro, él tenía que fundamentar bien eso. En este caso, la esfera sensible vendría a ser como la caja de resonancia de las vibraciones del espíritu. Pero es posible que esta explicación resulte insuficiente para dar razón de los hechos, pues San José María habla expresamente de un sentir. Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esa tierna invocación, Abba Pater, ese espíritu, el Espíritu Santo en el alma, le mostraba intensamente quién era. Ojalá que nosotros lleguemos a captar quiénes somos, la dignidad que tenemos, lo que valemos y a lo que estamos llamados. ¿Cómo hay que entender ese sentir? Cuando San Juan de la Cruz habla de este género de percepciones particulares de las cosas divinas que el Espíritu Santo concede a veces, menciona entre ellas los sentimientos espirituales, que en ocasiones acompañan a las visiones y revelaciones y locuciones. Para el doctor místico, San Juan de la Cruz, todas esas percepciones, comprendidos los sentimientos espirituales, tienen lugar sin la intervención de ningún sentido corporal, por la desproporción absoluta entre el sujeto y el objeto. Eso dice San Juan de la Cruz. El sentir de San José María habría que entenderlo, por tanto, de un modo espiritual, de acuerdo a la doctrina de San Juan de la Cruz. Efectivamente, una antigua tradición que va desde Orígenes y San Gregorio de Niza hasta San Bernardo y San Benaventura nos habla de unos sentidos espirituales en el cristiano dócil a la acción del Espíritu Santo, con los cuales puede ver, oír, sentir las realidades sobrenaturales si Dios se lo concede, de modo análogo a cómo se ve, se oye y se siente con los sentidos corporales internos o externos. Bueno, esa es una doctrina, pero también hay otra. Lo que llaman sentidos espirituales no sería otra cosa que operaciones de la inteligencia y de la voluntad que asumen connotaciones análogas a las de los sentidos corporales. Se denominarían sentidos solo por la asociación mental, empleando una alegoría del lenguaje. Bueno, eso dice San Juan de la Cruz, que hay unos sentidos espirituales. ¿Por qué? Pues porque aquí todo es sobrenatural. Pero ¿qué dicen otros? Sin embargo, esta interpretación no satisface a otros autores. Piensan que no explica suficientemente el modo de hablar de los santos que se refieren a experiencias de realidades sobrenaturales como si las percibieran también de algún modo con la sensibilidad corporal. En esta línea, Anselm Stolz sostiene que la noción de sentidos espirituales dice una espiritualización, una actividad de los sentidos corporales, dirigida por el Espíritu Santo y no la existencia de sentidos en el espíritu. Es una hipótesis que no carece de dificultades, pero que quizá no puede descartarse absolutamente si se tiene presente que la acción edificante de la gracia comporta una cierta espiritualización de todo el hombre, incluida la dimensión corporal. Bueno, estos son tesis, doctrinas, bueno, doctrinas no, tesis, teorías teológicas que evolucionarán y ya nos daremos cuenta. Aquí lo más importante es que una experiencia muy de fondo, sentidos espirituales o de edificación de los corporales. Bueno, ya los teólogos y Dios nos mostrará más adelante, pero ese no es el punto más fuerte. Este tema es familiar a San José María, que escribe sin relación alguna con estas tesis del Stolz, que somos hombres y mujeres, no ángeles, seres de carne y hueso, con corazón y con pasiones, con tristezas y con alegrías, pero la divinización redunda en todo el hombre como un anticipo de la resurrección gloriosa. Muy bonito esto, sí. Bueno, ya lo uno, lo otro, si hay solo sentidos espirituales o si es la gracia y lo sobrenatural en los sentidos corporales. Bueno, lo importante es esa experiencia. Dios en mi corazón, soy otro Cristo, el mismo Cristo que adora al Padre como Cristo mismo. Es una maravilla.
El testimonio de San José María no permite dilucidar si su sentir la acción del Señor ha de entenderse de un modo metafórico, como designando una operación exclusivamente espiritual, con repercusiones en el cuerpo, o se puede interpretar como un cierto participar de los mismos sentidos corporales elevados por la gracia en la percepción de su filiación divina. Quizá un estudio más detenido de los textos y de las doctrinas a las que nos hemos referido llegue a esclarecer este punto en el futuro. De lo que no cabe duda, aquí vámonos más a fondo, es que San José María se vio impetuosamente involucrado con todo su ser en aquella experiencia. A él le llegó, eso fue un regalo. Él vivía su vida como un sacerdote común y corriente, secular, y Dios le dio esas luces, esa experiencia profunda. Y eso mismo tenemos que pedirle a nosotros. No solamente conoció, se sintió hijo de Dios, otro Cristo, el mismo Cristo. Y hacia allá es donde vamos, con expresión que luego estudiaremos en su alma y en su cuerpo. Somos otros Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios hecho hombre. ¿Ah? Qué maravilla. Y vamos a profundizar en eso. ¿Qué significa ser otro Cristo? No solo otro, el mismo, sin dejar de ser yo mismo. Como dice Gálatas 2:20, vivo pero no vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Ya? Me debieron tomar por loco, anota en uno de los textos que hemos visto. Por temperamento y educación no era propenso a actitudes que llamaran la atención. Cuando estaba por la calle en Madrid diciendo Abba Padre. Y lo era menos aún por el mensaje que predicaba, dirigido precisamente a la santificación de la vida ordinaria. O sea, él por su personalidad no le gustaba llamar la atención. Y el mensaje que Dios quería era santidad en la vida ordinaria, sin llamar la atención. Entonces lo debieron haber tomado por loco. Pero en aquellas ocasiones de 1931 se apoderaba de él una fuerza que daba lugar a manifestaciones ajenas a su natural. Era evidente que aquella claridad venía de lo alto. Estuve contemplando con luces que no eran mías esa asombrosa verdad, nos dice él. Escribe, experimentó que el paso del saber al sentir la filiación adoptiva era una dádiva divina y comprendió que el Señor quería servirse de él para otorgar ese sentido a otras muchas almas. Y eso es lo que queremos aquí con esta serie. Que no solo sepas que eres hijo de Dios, sino que lo sientas y lo vivas y que fundamentes tu vida en eso. Esa experiencia que él vivió, pues Dios se la dio, pero a nosotros nos está llegando de otra manera y el Espíritu actúa en nosotros de otras maneras. Pero tenemos que aprovechar estos regalos que Dios le ha hecho al hombre y a la persona humana. ¿Cómo se puede describir el contenido de lo que comprendió y sintió en aquellas semanas de 1931? ¿Cómo explica San José María en qué consiste el sentido de la filiación divina? Esto es de lo que nos ponemos a estudiar en las siguientes sesiones, ¿ya? Antes de ver cómo surge el edificio de la vida cristiana desde su cimiento, lo veremos en la última parte. Bueno, ya hemos hablado pues del temario, de los apartados, ¿no? Ya vamos, en las siguientes sesiones vamos a explicar muy bien que San José María sintió la paternidad de Dios Padre, sintió la acción del Espíritu Santo y se sintió otro Cristo, el mismo Cristo, es lo que a continuación veremos, que es el fondo de esta vivencia que él tuvo. Te animo pues a que sigas meditando esto. Hay un texto de la Sagrada Escritura que es muy bueno llevarlo a la oración. Los primeros 10, 12 versículos del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Ahí es muy claro que nos crea, que nos da la filiación divina y nos recrea en Cristo de nuevo. Es muy bonito para poder entender cada vez mucho más a fondo, pero no te olvides, eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios actúan como hijos de Dios, con una dignidad. Actuar de otra manera sería ir en contra de esa dignidad, sería poner triste a Dios Padre. Y sería impedir que muchas almas, muchas otras personas tengan acceso a esta realidad. Bueno, no olvides darle me gusta a este canal, suscribirte, buscar que se suscriban, darle me gusta a este video y medita. A veces es bueno volver a ver el video y meditar, tomar nota. Ve a ese primer capítulo del Evangelio de San Juan. Después daremos más citas
de las cartas de San Juan, donde se profundiza muy a fondo sobre esta realidad. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Gracias.